24 de mayo de 1993, 3:45 de la tarde. El repiqueteo percusivo de la ametralladora AK-47 desgarró el aire del estacionamiento del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla de Guadalajara. 14 balas impactaron el cuerpo de un hombre de sotana blanca, mientras los gritos de terror se mezclaban con el rugido metálico de las armas automáticas. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo se desplomó sobre el pavimento caliente, su sangre formando charcos carmesí bajo el sol implacable de Jalisco. Lo que había comenzado como una cacería entre dos de los carteles más poderosos de México terminaría manchando las manos de sicarios con la sangre del más alto representante de Dios en tierra tapatía. Pero este no era el final de la historia. Era apenas el brutal desenlace de una guerra que había comenzado exactamente 6 meses antes, en una noche que cambiaría para siempre las reglas del narcotráfico en México. Lo que estás a punto de escuchar es la historia real de cómo una venganza personal entre dos capos se convirtió en la masacre más impactante en la historia del crimen organizado mexicano, una que involucraría traiciones, infiltraciones policiales y el asesinato de uno de los hombres más poderosos de la Iglesia Católica, en un país donde la fe y el narco habían aprendido a coexistir en un equilibrio mortal. 8 de noviembre de 1992, Puerto Vallarta, Jalisco, 2:30 de la madrugada. La discoteca Christine palpitaba con el ritmo ensordecedor de la música electrónica, mientras 300 personas se movían bajo las luces estroboscópicas en lo que era considerado el lugar más exclusivo del Pacífico mexicano. En una mesa VIP, rodeados de botellas de whisky de etiqueta negra y mujeres hermosas, dos hombres reían sin saber que les quedaban exactamente 12 minutos de vida. Ramón Arellano Félix, el más violento de los hermanos que controlaban las rutas de drogas de Tijuana, alzó su copa en un brindis que jamás terminaría de beber. Desde las sombras del estacionamiento, 25 hombres descargaban silenciosamente de un camión de carga. Llevaban abrigos largos que ocultaban armas automáticas, y en sus ojos se reflejaba una frialdad que solo nace del odio cultivado durante años. Joaquín Guzmán Loera, conocido en el submundo como El Chapo, había esperado 3 años para cobrar esta venganza. 3 años desde que Ramón Arellano había asesinado a Armando López, su compadre, su hermano de sangre derramada en 1000 negocios clandestinos. Pero había algo que nadie en esa discoteca sabía. La presencia de los hermanos Arellano esa noche no era casualidad. Ismael Zambada, el Mayo, el hombre que décadas después se convertiría en el líder indiscutible del cártel de Sinaloa, había orquestado todo desde las sombras. Era él quien había reservado la mesa para los Arellano. Era él quien había llamado a El Chapo con la información exacta. Y era él quien esa noche había decidido no asistir, argumentando problemas estomacales que jamás tuvo. Los 25 hombres de Guzmán atravesaron las puertas de cristal de la Christine como una marea de muerte. Sus pasos resonaron sobre el mármol pulido mientras se desplegaban en formación táctica perfecta. La música seguía atronando, las luces seguían girando, las copas seguían chocando, pero el aire había cambiado. Algunos clientes más observadores notaron algo extraño en esos hombres que acababan de entrar, algo en sus movimientos que no encajaba con el ambiente festivo de la madrugada vallartense. ¡Policía!, gritó el primero de los sicarios mientras se llevaba la mano al abrigo. Pero era una mentira. Una de las víctimas llevaba una credencial que lo identificaba como agente de la Policía Judicial del Estado de Baja California. Pero los verdaderos policías estaban a kilómetros de distancia, sobornados o simplemente mirando hacia otro lado. En la mesa VIP, uno de los acompañantes de los Arellano reaccionó instintivamente ante el grito. ¡Policía!, respondió, creyendo que era una redada. Fue la última palabra que pronunció. Una ráfaga de balas automáticas lo atravesó antes de que pudiera completar el gesto de llevarse la mano a su arma. Su cuerpo se desplomó sobre la mesa de cristal, que se hizo pedazos bajo el peso de la muerte. Ramón Arellano Félix entendió en una fracción de segundo lo que estaba sucediendo. No era una redada, era una ejecución. Los hombres que ahora disparaban las luces para asumir el lugar en la oscuridad no eran policías. Eran los soldados del Chapo Guzmán y habían venido a cobrar una deuda de sangre que llevaba 3 años acumulando intereses. El caos se desató como una explosión. Las luces se apagaron una por una bajo el fuego de las armas automáticas. Los gritos de terror se mezclaron con el estruendo de los disparos. 300 personas se arrojaron al suelo, gatearon bajo las mesas, corrieron hacia las salidas en una estampida humana que aplastó a los más débiles. El olor a pólvora quemada se mezcló con el perfume y el sudor del miedo. Francisco Javier Arellano Félix
El hermano menor se agazapó detrás del bar mientras las balas silbaban sobre su cabeza. Una de ellas le rozó la oreja, dejando una línea de sangre que se deslizó por su cuello. ¡Ramón!, gritó en la oscuridad, pero su hermano ya había desaparecido en el laberinto de cuerpos que se retorcían en el suelo. Ramón había reaccionado como el animal acorralado que era. Conocía cada centímetro de esa discoteca porque había estado planeando expandir sus operaciones a Puerto Vallarta. Sabía que arriba del baño de mujeres había un tragaluz que daba al techo del edificio. Era su única oportunidad de sobrevivir. Corrió agachado entre las mesas volcadas, esquivando los cuerpos de sus propios hombres que caían bajo el fuego implacable de los sicarios sinaloenses. Los disparos continuaron durante exactamente 9 minutos, que parecieron eternos. Cuando finalmente cesó el estruendo, el silencio que siguió fue aún más aterrador. El aire denso olía a muerte y cordite. Charcos de sangre reflejaban las pocas luces de emergencia que aún funcionaban. 6 personas habían perdido la vida. 8 miembros del cártel de Tijuana yacían inmóviles entre los cristales rotos y las botellas derramadas. Pero cuando los hombres de El Chapo revisaron los cuerpos, descubrieron que su objetivo principal había escapado. Ramón Arellano Félix había logrado trepar hasta el tragaluz y huir por los tejados como una rata en la oscuridad. Su hermano Francisco Javier también había desaparecido, protegido por la confusión y la oscuridad que ellos mismos habían creado. Para el amanecer del 9 de noviembre, la noticia del tiroteo en la Christine había recorrido México de costa a costa. Los periódicos hablaron de la masacre más brutal en la historia de Puerto Vallarta, un lugar que hasta entonces había sido considerado un paraíso turístico, alejado de la violencia del narcotráfico. Pero lo que los medios no sabían era que esa noche había marcado el inicio de una guerra que consumiría a México durante las siguientes décadas. En su refugio en Culiacán, Joaquín Guzmán recibió las noticias del fracaso de su venganza con una mezcla de furia y frustración. Había gastado millones en planear la operación perfecta, había arriesgado la vida de sus mejores hombres, había manchado su reputación con una masacre pública, y los hermanos Arellano seguían vivos. Peor aún, ahora sabían que él había declarado la guerra abierta. Esto no se queda así, murmuró el Chapo mientras contemplaba el amanecer desde la ventana de su rancho. No podía saber que esas palabras se convertirían en una profecía que regresaría a atormentarlos 6 meses después, cuando las balas de los Arellano buscarían su cabeza en el lugar menos esperado. Ramón Arellano Félix había sobrevivido a la Christine, pero llevaba en el alma las cicatrices de esa noche. El hermano más violento de la dinastía tijuanense había aprendido una lección que cambiaría su forma de hacer la guerra. El Chapo Guzmán no era solo otro narcotraficante más. Era un enemigo mortal que no se detendría hasta verlo muerto. Durante los meses siguientes, la tensión entre los carteles se intensificó como una cuerda a punto de romperse. Los espías se multiplicaron en ambos bandos. Los sobornos a funcionarios públicos alcanzaron cifras astronómicas. Las armas se acumularon en bodegas clandestinas. Ambos carteles sabían que la guerra que había comenzado en la Christine solo podía terminar con la muerte de uno de los dos capos principales. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa muerte llegaría de la forma más inesperada posible y que involucraría a un hombre que jamás había disparado un arma en su vida, pero cuyo asesinato sacudiría los cimientos del poder en México. La primavera de 1993 llegó a Guadalajara con un calor sofocante que parecía presagiar la tormenta que se avecinaba. En las calles de la Perla Tapatía, los rumores corrían como la pólvora. Los hermanos Arellano habían puesto precio a la cabeza de El Chapo. $5 millones para quien lo entregara vivo, 3 millones para quien lo entregara muerto. Era una fortuna que había convertido a medio México en cazadores de recompensas. El Chapo, por su parte, había incrementado su seguridad hasta niveles paranoicos. Ya no viajaba solo, ya no dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar, ya no confiaba en nadie que no fuera parte de su círculo más íntimo. Pero había algo que no podía cambiar. Su negocio requería movimiento constante, reuniones cara a cara, presencia física en los puntos clave de sus operaciones. El 24 de mayo de 1993 amaneció como cualquier otro día en Guadalajara. El sol se alzó sobre la ciudad con la misma indiferencia de siempre, sin revelar que antes del anochecer, la historia de México habría cambiado para siempre. En algún lugar de la ciudad, pistoleros del cártel de Tijuana ultimaban los detalles de una operación que habían estado planeando durante semanas. Muchos de estos sicarios no eran mexicanos. Provenían de las calles de Logan Heights, en San Diego, una de las pandillas más violentas de California que había sido reclutada y entrenada por el cártel de Tijuana como su brazo armado en territorio estadounidense. Habían cruzado la frontera con un solo objetivo: encontrar a Joaquín Guzmán y ejecutarlo de la forma más brutal posible. Los informantes de Ramón Arellano
Habían estado vigilando el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo y Costilla durante días. Sabían que el Chapo utilizaba ese punto de entrada y salida para sus operaciones en el occidente del país. Sabían sus rutas, conocían sus horarios, habían identificado a sus escoltas. Solo era cuestión de tiempo antes de que apareciera. Pero el destino, esa fuerza caprichosa que decide el curso de la historia en los momentos más inesperados, había preparado un giro cruel para esa tarde de mayo. Juan Jesús Posadas Ocampo, el cardenal de Guadalajara, tenía programado un vuelo a la Ciudad de México. A los 66 años, el alto prelado era una de las figuras más respetadas de la Iglesia Católica mexicana, un hombre que había dedicado su vida al servicio de Dios y de los más necesitados. El cardenal viajaba en un Buick Grand Marquis blanco, el mismo modelo y color que utilizaba habitualmente Joaquín Guzmán en sus desplazamientos por Guadalajara. Era una coincidencia que habría resultado cómica en cualquier otra circunstancia, pero que esa tarde se convertiría en el error más trágico en la historia del crimen organizado mexicano. A las 3:40 de la tarde, el automóvil del cardenal ingresó al estacionamiento del aeropuerto. Su conductor, un hombre leal que había servido a la iglesia durante décadas, maniobró el vehículo hacia la zona de descenso de pasajeros. Ninguno de los dos notó los varios automóviles que los habían seguido desde la salida del arzobispado. En esos mismos momentos, los sicarios de Logan Heights ocupaban posiciones estratégicas alrededor del estacionamiento. Llevaban AK-47 ocultos bajo abrigos largos, a pesar del calor agobiante de esa tarde tapatía. Sus órdenes eran claras: identificar a El Chapo Guzmán y ejecutarlo sin importar las consecuencias. La recompensa de $5 millones había nublado cualquier consideración sobre daños colaterales. Cuando el Buick blanco se detuvo en el área de descenso, uno de los sicarios hizo una seña con la mano. Era la señal que habían estado esperando durante horas. «Es él», susurró por el radio. «El Chapo acaba de llegar en el Buick blanco». Juan Jesús Posadas Ocampo descendió del automóvil con la serenidad que lo caracterizaba. Vestía su sotana blanca impecable y llevaba en las manos un maletín con documentos importantes que debía entregar en la capital. No podía imaginar que su vida se mediría ahora en segundos, que su destino se había cruzado con el de hombres que jamás había conocido, pero que estaban a punto de confundirlo con el criminal más buscado de México. El primer sicario se acercó caminando con aparente normalidad. Cuando estuvo a 20 metros del cardenal, se llevó la mano al abrigo y extrajo el AK-47. El arma brilló bajo la luz del sol como un relámpago metálico. El cardenal alzó la vista, confundido por el movimiento extraño de aquel hombre que se dirigía hacia él. 3:45 de la tarde. El tiempo se detuvo durante una fracción de segundo que pareció eterna. El sicario alzó el arma, apuntó al hombre de la sotana blanca y apretó el gatillo. El repiqueteo percusivo de la ametralladora desgarró el aire del estacionamiento como el rugido de una bestia metálica. Las balas salieron del cañón a una velocidad de 800 metros por segundo, creando ondas de choque que hicieron vibrar los cristales de los automóviles cercanos. La primera ráfaga impactó el pecho del cardenal con la fuerza de un martillo gigantesco. Su cuerpo se sacudió como una muñeca de trapo, mientras las balas perforaban su sotana blanca, tiñéndola de carmesí. El maletín con los documentos voló por los aires, esparciéndose los papeles como pétalos blancos en una tormenta de plomo, pero los sicarios no se detuvieron. Otros 2 hombres se unieron al tiroteo, vaciando sus cargadores sobre el cuerpo del cardenal que yacía en el pavimento. 14 balas impactaron su cuerpo en total, cada una llevando consigo la furia ciega de una venganza mal dirigida. Su conductor también fue acribillado con 11 impactos cuando intentó proteger a su jefe, muriendo sobre el volante del Buick, que ahora se teñía de rojo por dentro. El pánico se apoderó del aeropuerto como una plaga. Los pasajeros se arrojaron al suelo, corrieron hacia las salidas, se refugiaron detrás de los automóviles. Los gritos se mezclaron con el estruendo de los disparos que continuaron durante casi un minuto completo. Los sicarios dispararon a todo lo que se movía, creyendo que los acompañantes del cardenal eran escoltas del Chapo Guzmán. Cuando finalmente cesó el tiroteo, el silencio que siguió fue ensordecedor. El humo de la pólvora flotaba en el aire como niebla fantasmal. El olor a cordite se mezclaba con el aroma a muerte que ya impregnaba el pavimento del estacionamiento. Charcos de sangre se extendían bajo el sol implacable, reflejando el cielo azul de Jalisco como espejos rojos. Los sicarios se acercaron al cuerpo del cardenal para confirmar la muerte de su objetivo. Fue entonces cuando uno de ellos notó algo que lo heló hasta los huesos. El hombre al que acababan de ejecutar no tenía el rostro de Joaquín Guzmán. Las facciones que yacían ensangrentadas sobre el pavimento pertenecían a un anciano de 66 años, con las arrugas propias de quien había dedicado su vida al servicio religioso. «¡Dios mío!», murmuró uno de los asesinos cuando se dio cuenta de la magnitud del error. No es el Chapo, es un cura. La realización de lo que habían hecho se extendió entre los sicarios como un veneno. No habían matado al narcotraficante más buscado de México. Habían
asesinado al cardenal de Guadalajara, una de las figuras más respetadas del país, un hombre cuya única arma había sido la fe, y cuyo único crimen había sido abordar el automóvil equivocado en el momento equivocado. En los minutos siguientes, mientras las sirenas de las ambulancias y la policía se acercaban desde todas las direcciones de la ciudad, los sicarios huyeron en pánico. Sabían que habían cruzado una línea que jamás debieron haber cruzado. El asesinato de un narcotraficante podía pasar desapercibido en un país acostumbrado a la violencia del crimen organizado, pero el asesinato de un cardenal sacudiría los cimientos del poder en México. La noticia de la muerte de Juan Jesús Posadas Ocampo se extendió por el país como un incendio. Para las 6 de la tarde, todos los noticieros de México interrumpían su programación regular para informar sobre la masacre del aeropuerto de Guadalajara. Las imágenes del cardenal ensangrentado dieron la vuelta al mundo, convirtiendo un ajuste de cuentas entre narcotraficantes en un escándalo internacional. El presidente Carlos Salinas de Gortari se enteró de la noticia mientras participaba en una reunión oficial en Los Pinos. Según los testigos presentes, el color se desvaneció de su rostro cuando le comunicaron que el cardenal había sido asesinado en lo que parecía ser un enfrentamiento entre carteles de la droga. Salinas entendió inmediatamente las implicaciones políticas del suceso. Su gobierno, que ya enfrentaba cuestionamientos por su presunta tolerancia hacia el narcotráfico, acababa de sufrir el golpe más devastador de su sexenio. Esa misma noche, en una decisión sin precedentes en la historia moderna de México, el gobierno federal ofreció una recompensa de $5 millones por información que llevara al arresto de los responsables del asesinato. Los nombres de Joaquín Guzmán Loera, Héctor Luis Palma, Ramón Arellano Félix y Benjamín Arellano Félix fueron difundidos en todos los medios de comunicación del país como los hombres más buscados de la República. Pero había una ironía cruel en todo esto. El Chapo Guzmán no había estado en el aeropuerto de Guadalajara esa tarde. Mientras los sicarios de los Arellano acribillaban al cardenal creyendo que era él, Joaquín se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, en una reunión de negocios en Culiacán. La venganza que había comenzado en la discoteca Christine había alcanzado a la víctima más inocente posible. Durante los días siguientes, la presión gubernamental se intensificó como nunca antes en la historia del narcotráfico mexicano. Operativos policiales sin precedentes se desplegaron por todo el país. Miles de efectivos del Ejército y la Policía Federal peinaron cada rincón de Sinaloa, Jalisco y Baja California, en busca de los capos más buscados de la nación. El Chapo entendió que su mundo había cambiado para siempre. Ya no se trataba de una guerra entre carteles. Ahora tenía al gobierno mexicano, a la Iglesia Católica y a la opinión pública nacional e internacional en su contra. La muerte del cardenal había convertido su nombre en el símbolo de todo lo que estaba mal en México. 15 días después del asesinato, Joaquín Guzmán tomó la decisión más desesperada de su carrera criminal: huir del país, acompañado de su supuesta amante, María del Rocío del Villar Becerra, y 4 de sus hombres más leales. Cruzó la frontera hacia Guatemala bajo el alias de José Luis Ramírez. Era la primera vez en su vida que abandonaba México, el país que lo había visto nacer y crecer hasta convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Pero su libertad en el exilio duró apenas 16 días. El 9 de junio de 1993, fuerzas policiales guatemaltecas, actuando en coordinación con autoridades mexicanas, localizaron a El Chapo en un hotel cerca de la frontera. La captura fue tan rápida como humillante. El hombre que había controlado rutas de drogas valuadas en miles de millones de dólares fue arrestado como un fugitivo común, sin disparar un solo tiro. Las imágenes de Joaquín Guzmán esposado y rodeado de policías guatemaltecos dieron la vuelta al mundo. Era la primera vez que el rostro de El Chapo aparecía en los medios internacionales. Y esa imagen quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva como el momento en que el narcotraficante más famoso de México cayó por primera vez en manos de la justicia. Cuando fue extraditado de vuelta a México, El Chapo enfrentó cargos por el asesinato del cardenal Posadas, un crimen que él no había cometido directamente, pero que había sido consecuencia directa de su guerra personal contra los hermanos Arellano Félix. La ironía era brutal. El hombre que había ordenado la masacre de la discoteca Christine para vengarse de sus enemigos, terminó pagando por un crimen que había cometido esos mismos enemigos, mientras trataban de vengarse de él. Los hermanos Arellano Félix, por su parte, permanecieron prófugos durante años. Ramón continuó dirigiendo las operaciones del cártel de Tijuana desde las sombras, pero la muerte del cardenal había marcado el principio del fin de su imperio. La presión gubernamental, combinada con las pugnas internas del cartel, lo debilitó gradualmente hasta que fue abatido por la policía en 2002, casi una década después de aquella noche fatídica en la discoteca Christine. El juicio de El Chapo por el asesinato del cardenal se convirtió en uno de los procesos judiciales más mediáticos en la historia de México. Durante meses,
Los detalles de la guerra entre carteles salieron a la luz pública, revelando el nivel de corrupción, violencia y poder que había alcanzado el narcotráfico en el país. Testimonios de sicarios arrepentidos, grabaciones de conversaciones telefónicas y evidencia forense construyeron un retrato aterrador de cómo una venganza personal había escalado hasta convertirse en una tragedia nacional. Joaquín Guzmán fue sentenciado a 20 años de prisión por su participación en los eventos que llevaron al asesinato del cardenal. Cumplió 8 años en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, el mismo estado donde había comenzado su guerra contra los Arellano y donde esa guerra había cobrado la vida más inocente posible. Pero la historia no terminó ahí. En 2001, el Chapo protagonizó una de las fugas más espectaculares en la historia del sistema penitenciario mexicano, escapando de Puente Grande en un carrito de lavandería y permaneciendo prófugo durante 13 años más. Su recaptura en 2014, su segunda fuga en 2015, su captura definitiva en 2016 y su extradición a Estados Unidos en 2017 mantuvieron su nombre en los titulares mundiales durante décadas. El legado de aquella noche del 8 de noviembre de 1992 en la discoteca Christine y de aquella tarde del 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara se extendió mucho más allá de las vidas de los hombres que participaron directamente en esos eventos. La guerra entre los carteles de Sinaloa y Tijuana marcó el inicio de una nueva era en el narcotráfico mexicano, caracterizada por niveles de violencia que el país jamás había experimentado. Las tácticas que se utilizaron en esos enfrentamientos, desde las masacres en lugares públicos hasta el uso de armas de guerra como los AK-47, se convirtieron en el modelo que seguirían las organizaciones criminales mexicanas durante las siguientes décadas. La muerte del cardenal Posadas demostró que en esta nueva guerra no habría límites morales, no habría santuarios sagrados, no habría inocentes que pudieran considerarse a salvo. Ismael Zambada, el Mayo, el hombre que había orquestado desde las sombras la masacre de la Christine, se convirtió en las décadas siguientes en el líder más longevo y exitoso del cártel de Sinaloa. Su capacidad para manipular eventos, para sobrevivir en las sombras mientras otros caían, para construir imperios desde el anonimato, lo convirtió en una leyenda del crimen organizado. Hasta el día de hoy, permanece como uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, un fantasma que mueve los hilos del poder desde lugares que solo él conoce. La discoteca Christine cerró sus puertas para siempre después de la masacre. El edificio permanece abandonado hasta hoy, como un monumento involuntario a la violencia que cambió para siempre el rostro de México. Los lugareños dicen que por las noches aún se pueden escuchar los ecos de aquellos disparos que marcaron el final de una época de relativa paz en el narcotráfico mexicano. El aeropuerto de Guadalajara instaló una placa conmemorativa en honor al cardenal Posadas Ocampo, en el lugar exacto donde fue asesinado. Cada 24 de mayo, fieles católicos se reúnen ahí para recordar al hombre que murió por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, víctima de una guerra que jamás fue la suya, pero que terminó cobrándose su vida de la manera más brutal. La historia de esas 2 noches, separadas por exactamente 6 meses y 200 kilómetros, pero unidas por una cadena de venganza que escapó a todo control, se convirtió en una de las leyendas más contadas en el mundo del crimen organizado mexicano. Es la historia de cómo el orgullo herido puede desatar fuerzas que destruyen todo a su paso, de cómo la sed de venganza puede cegar a los hombres hasta hacerlos cometer los errores más costosos de sus vidas. Pero también es la historia de algo más profundo y perturbador, de cómo la violencia, una vez liberada de sus cadenas morales, desarrolla una lógica propia que consume tanto a los culpables como a los inocentes. La muerte del cardenal Posadas no fue solo el resultado de una identificación errónea, fue el producto inevitable de un sistema donde la vida humana había perdido todo valor, donde el poder se medía exclusivamente en términos de capacidad destructiva, donde la venganza se había convertido en el único código moral que regía las acciones de hombres que ya no recordaban cómo ser humanos. Hoy, 30 años después de aquella madrugada sangrienta en Puerto Vallarta y de aquella tarde trágica en Guadalajara, México sigue pagando las consecuencias de la guerra que comenzó entre el Chapo Guzmán y los hermanos Arellano Félix. Los métodos que utilizaron, la crueldad que demostraron, la indiferencia hacia las víctimas inocentes que exhibieron, se convirtieron en el modelo que siguieron las siguientes generaciones de criminales mexicanos. La violencia que desataron esa noche de noviembre se multiplicó, se refinó, se perfeccionó, hasta convertirse en la pesadilla cotidiana que viven millones de mexicanos en la actualidad. La venganza que el Chapo quiso cobrar en la discoteca Christine terminó cobrándose su propia libertad, su propia familia, su propio destino. Los hermanos Arellano que escaparon de esa masacre terminaron muertos o presos
en los años siguientes, víctimas de la misma violencia que ellos habían ayudado a desatar. El cardenal Posadas, el único verdaderamente inocente en toda esta historia, pagó con su vida el precio de una guerra que jamás entendió y en la que jamás participó. Así es como una pelea entre narcotraficantes se convirtió en una tragedia nacional, como una venganza personal se transformó en un símbolo de todo lo que puede salir mal cuando los hombres olvidan que antes que criminales, antes que enemigos, antes que soldados en una guerra sin cuartel, siguen siendo seres humanos con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. La elección que hicieron esa noche cambió México para siempre, y sus consecuencias siguen resonando hasta hoy en cada bala que se dispara, en cada vida que se pierde, en cada familia que llora a sus muertos, en esta guerra interminable que comenzó con un brindis que jamás se terminó de beber y un hombre de Dios que murió por los pecados de otros. Esta investigación se basó en archivos UPI de 1992 y 1993. Documentos del FBI desclasificados, testimonios judiciales del juicio de El Chapo, incluyendo las declaraciones de El Rey Zambada, documentos de extradición de tribunales federales estadounidenses, e informes de agencias de noticias mexicanas e internacionales de la época.